Hoy en Es la Hora de Opinar con Carlos Bravo Regidor, Vanessa Romero y Eduardo Bojorquez. Vamos a discutir sobre las vacaciones del bienestar. ¿Tendrán alguna consecuencia para la presidenta Claudia Sheinbaum, para el movimiento de Morena? Después, con Miriam Grunstein y Gonzalo Monroy, voy a platicar del plan de rescate a petróleos mexicanos. ¿Va a funcionar o no? Así que quédese aquí en N+ Foro, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Esta semana estamos de regreso después de un periodo vacacional. Le agradecemos mucho que nos acompañe de regreso, ahora que estamos estrenando además este maravilloso nuevo estudio de Es la Hora de Opinar. Y bueno, vamos a seguir examinando este tema de lo que hemos considerado como las vacaciones del bienestar. Es decir, los viajes que hicieron miembros prominentes de la Cuarta Transformación a Europa y Asia, y pues que han generado cierta polémica, bastante escándalo, pero también polémica, en si se vale o no se vale este tipo de viajes. La presidenta Claudia Sheinbaum pues ha hablado al respecto. Ella comulga con los valores, con los cánones de la austeridad republicana e incluso pues de los valores un tanto franciscanos, hay que decirlo, de su antecesor, es decir, de Andrés Manuel López Obrador. Hoy vamos a analizar qué tanto está afectando o beneficiando a la mandataria, a Claudia Sheinbaum, este escándalo político. Saludo a los colaboradores de la mesa de los martes. Está con nosotros Carlos Bravo Regidor. Carlos, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Leo? Buenas noches, compañeros. Vanessa Romero, Vane. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Y en esta noche nos acompaña Eduardo Bojorquez. Él es director ejecutivo de Transparencia Mexicana y pues desde luego un gran conocedor en estos asuntos. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy buenas noches. Mucho gusto de verte, Leo, Vanessa. Gracias. Carlos, gracias. Bueno, parte del escándalo se originó, entre otros, por el viaje de Andrés Manuel López Beltrán, el hijo de Andrés Manuel López Obrador. Y tú escribiste, Vanessa, un artículo duro, hay que decirlo, en el periódico El País, sobre este tema, particularmente de Andy, aunque ya dice que no le llamen Andy, sino que es Andrés Manuel López Beltrán, en fin, del hijo del secretario de organización, porque tiene un puesto político, es secretario de organización de Morena. ¿Cómo ves? Yo quisiera comenzar con una distinción, porque ciertamente la opinión pública en las últimas semanas ha juzgado muy duro a dirigentes morenistas, digamos, por estos excesos financieros, metiendo a todos en el mismo saco. Entonces yo quisiera empezar tejiendo fino, porque por un lado creo que tenemos figuras tales como Sergio Gutiérrez Luna, este diputado morenista, y su esposa Diana Karina Barreras, o como mejor la conocemos, Dato Protegido, diputada del PT. Qué maravilla que ya se le quedó, ¿no? Ya se le quedó Dato Protegido. Gran apodo, ¿no? Sí. Y que ha sido exhibidos en estos excesos financieros, estas francas obscenidades con su vestimenta, lentes, tenis, vacaciones, experiencias, y pues que nos hacen pensar pues, en un aparente acto ilícito, porque no solo esta riqueza no está pues, en su declaración patrimonial, sino que también nos hace levantar una ceja, porque parece muy complicado que con el salario mensual de un diputado que ronda los 80,000 pesos, pues uno se pueda dar esos lujos. Y la consecuencia necesaria de esta aparente ilegalidad, de esta aparente corrupción, pues debería ser una investigación profunda por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera o lo que era la Secretaría de la Función Pública, hoy Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. Y por el otro lado tenemos estos casos que son radicalmente diferentes de figuras prominentes del morenismo, el obradorismo. Está, por supuesto, Ricardo Monreal, Mario Delgado, está también el hijo Andrés Manuel López Obrador, Andrés Manuel López Beltrán, también Fernández Noroña, que parece ser que con su propio peculio se han pagado pues estos actos lujosos. Y aquí lo que están yendo en contra es contra principios morenistas, que no son principios etéreos, que nosotros tengamos que inferir
a partir de la actuación en el pasado sexenio o en toda su carrera política Andrés Manuel López Obrador, sino que están claramente especificados en la Declaración de Principios de Morena como partido, que se dieron a sí mismos en su Asamblea Nacional Constitutiva por allá de noviembre de 2012, y que les dice, tú estás obligado a ser austero, y también pues rechaza beneficiarse ¿Te puedo públicamente. hacer una pregunta? ¿Austero en el manejo de recursos públicos o también de sus recursos privados? Austero. ¿Se hace esa distinción? Claro, es austero en el ejercicio del poder, porque claro, decía Luisa María Alcalde que uno puede tener riqueza, y así lo decía Andrés Sí. Manuel López Obrador, pues no es malo todo el que tiene, pero sí, en el ejercicio del poder uno tiene que mostrarse, manifestarse austero. Y esta distinción la hago, Leo, porque me parece... pues que mientras con el caso de Sergio Gutiérrez Luna y su esposa es muy clara la consecuencia que les debería ser atribuida, pues una investigación, pues en el caso de los políticos que están incumpliendo principios éticos, la consecuencia política pues no es tan clara. No. Lo que sí es claro es que si te comportas en términos individuales, egoístas, pues beneficiando pues tu propia individualidad y no lo colectivo, pues eres más neoliberal que humanista, ¿no? Bueno, yo aquí reivindico ese derecho de comportarse individualista, y si tú tienes ese dinero y te lo quieres gastar, incluso si lo quieres enseñar al público, a mí se me hace de mal gusto, evidentemente, pero pues tienen ese derecho, ¿no? O sea, o no tienen derecho las personas de gastar su dinero bien habido, ¿no? A ver. No el que se sospecha que viene de la corrupción, el bien habido en lo que se le pegue la gana. Sí, pero es que yo realmente no creo que sea un tema de derechos, de que tengan derecho a tener dinero o que tengan derecho a gastarlo como se les pegue la gana. Yo creo que aquí hay, digamos, la lógica de la política del descrédito, que fue algo que en lo que el obradorismo se graduó con honores, ¿no? Inmediatamente arrojar la sombra de la sospecha, pues aprovechando el descrédito de la clase política en general. En muchos casos con eso bastaba para aflojar a sus rivales o incluso para removerlos del camino. Y ahora se están enfrentando, me parece, con una suerte de sopa de su propio chocolate en ese sentido. O sea, como dices, no es hasta el momento no ha sido o no hay una acusación en firme, ni siquiera un señalamiento de que se estén usando recursos públicos. Yo lo que creo que hay es, de entrada, bueno, la obligación de transparencia, decir, bueno, esto lo estás haciendo con tus propios recursos muy bien, pero eres funcionario público, ¿de dónde están saliendo los recursos para incurrir en este tipo de gasto? ¿No? Porque, bueno, era parte, digamos, de la mística del movimiento, esta cuestión como de no se vale tener gobierno rico con pueblo pobre, pero pues obviamente hay una segunda derivada de eso, pero gobernantes ricos sí. ¿Y ricos por qué? ¿Cómo se hicieron ricos? ¿No? Si son funcionarios públicos, si tienen esta responsabilidad, pues están obligados a transparentar, a hacer sus declaraciones patrimoniales. Correcto. Y bueno, pues lo que ha salido en varios de estos casos, muy señaladamente me parece el de Gutiérrez Luna, el diputado, es que en efecto, pues muchas de las cosas que están saliendo a la luz no están siendo declaradas. Entonces no me parece que sea un tema de que cada quien puede hacer con su dinero lo que le dé la gana. Creo que esa es una defensa que están intentando hacer, por lo menos yo se lo he escuchado al senador Noroña, sino más bien es, ¿y de dónde sale tanto dinero que tienen estos funcionarios públicos que por un lado pues tienen ese discurso de la austeridad, de la medianía, ¿no? de estar con el pueblo, de ser representantes populares, pero por el otro lado se dan vida de magnates? ¿Tú cómo ves, Eduardo? Sí hay un tema, desde luego, de transparencia aquí, ¿no? O sea, insisto, yo reivindico el derecho de la gente que tiene dinero a gastarse su dinero bien habido, su dinero que ganó de manera legal, como se le pegue la gana. El tema es que para la gente que está en el sector público, no solamente en el gobierno, sino en los partidos, pues debe de quedar claro cuánto dinero tiene, de dónde vino. Por ejemplo, Andrés Manuel López Beltrán, ¿de dónde ha sacado ese dinero? ¿Cuánto gana como secretario de organización de Morena? ¿Le permite ese salario darse una estancia en uno de los mejores hoteles de Tokio, donde, por cierto, dice que pagó 7,500 pesos? Yo quiero que me presente a su agente de viajes, porque no se consigue una habitación a ese precio. Pero ¿cómo ves tú, Eduardo? Primero creo que es muy triste que después de años de haber insistido, creo que como sociedad, en que se necesitaban transparentar
el patrimonio, los intereses y el pago de los impuestos, lo que llamamos alguna vez la 3 de 3. La 3 de 3, que cuántas Esté veces de la vuelta, discutimos ¿no? en esta mesa. A mí me da mucha tristeza que esté de vuelta la misma conversación que tuvimos que plantear con el presidente Peña, Sí, con de esa acuerdo. generación de gobernadores que pues prácticamente todos, por lo menos resultaron acusados, no todos procesados, y que estemos en la misma conversación, que se está ocultando la información de las declaraciones patrimoniales, otra vez, que no llenan las declaraciones de intereses. Acabamos de hacer una revisión rápida y 80% de los legisladores del país declara que no tienen intereses. Son como de otro planeta. Ujú. Todos tenemos intereses, ¿no? Sí, Todos claro. tenemos algún préstamo, una hipoteca, una relación con personas cercanas, incluso en algunos de los casos pues son pareja, ¿no? Dos legisladores. Y parece que ellos no tienen... Pedro Aces tiene declaración de intereses. Pues espero que la tenga. No tienes el Lo dato. que no tengo Ahí. la seguridad Sí. es de que sea confiable, ¿no? O sea, incluso si la tiene, Puede quién ser que sabe. la haya cumplido con el trámite. Sí. Pero evidentemente es un gran ejemplo, porque él es empresario y líder sindical al Sí. mismo tiempo. Diría Marx que ese es el perfecto conflicto de intereses, ¿no? Estás defendiendo a dos causas simultáneamente. Entonces, ¿cuándo estás hablando con el empresario y cuándo estás hablando con el sindicalista, ¿no? Sí. ¿Cuándo estás hablando con el representante popular? ¿Cuándo estás hablando...? Sí. Esta discusión estaba, no digo resuelta, pero bastante bien enmarcada, y este es un lamentable retroceso a una conversación que ya teníamos. Ellos tienen la obligación de presentarlo, lo sabes bien, Vanessa, ¿no? Tienen la obligación de presentar las 3 declaraciones, está en plena vigencia la ley 3 de 3, pero aquí hay una pieza bien interesante. Subalternos de ellos, que son los órganos internos de control de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, de los congresos estatales, pues no se atreven a revisar la veracidad de las declaraciones de sus jefes. Entonces, en esta construcción de una nueva arquitectura de país con una ética pública, caray, se les olvidó que pues, son sujetos de un escrutinio público mayor por el solo hecho de ser servidores públicos. Déjame hacerte una pregunta, porque en el libro de López Obrador, cuando se lanzó ya en el 2018, creo que se llama La Salida, ¿no? ¿O cómo se llama el libro? No recuerdo el título. Él proponía la obligatoriedad del 3 de 3. Del 3 de 3. ¿Se hizo eso durante su sexenio? No, ¿Se hizo obligatorio? Se hizo antes. Está en la Ley General de Responsabilidades Ok. Administrativas. 3 millones de servidores públicos tienen que presentar una declaración patrimonial de intereses y O sea, mostrar... ya era obligatorio. Esa es la Ley 3 de 3 Sí. y está vigente. Sí, y él sí. dijo, lo vamos a llevar más lejos, ¿no? Sí, exacto. Incluso voy a instruir a mi gabinete a que la presente. Sí. Fue cuando nos dimos cuenta, por ejemplo, que tenía temas, por ejemplo, de propiedades Olga Sánchez Cordero, porque no Sí. pudo hacer claramente su declaración patrimonial. Empezaron a surgir temas en el gabinete, riqueza que puede ser explicable, pero que no estaba bien presentada en las declaraciones, y de pronto bajó el tema. Y ahora, francamente, pues estamos volviendo a empezar a discutir lo mismo, ¿no? Lo mismo. Lo Estos mismo. servidores públicos, voy a separarlo de los líderes partidarios, ¿no? Sí. Saben, pero se les olvida con frecuencia, que cuando ingresan al servicio público renuncian a tener derechos como la privacidad y otros temas porque están operando, olvídense, con dinero público. El dinero público puede ser que te robes de un cajón dinero, y es una gran película de Luis Estrada. Sí. Tienen información extraordinariamente valiosa que puede comercializarse Para hacer negocios. para hacer negocios, claro. para convertirse en empresarios de la noche a la mañana, y tienen otra cosa, pueden, como tienen que traficar con influencias, porque ese Sí. es el negocio de la política, pueden interceder entre distintos órdenes Claro. de gobierno. Es decir, nos quedamos con una película sobre el dinero, y entiendo que eso es lo grotesco, ¿no? De lo que hemos visto en este espectáculo, ¿no? De bienes y de Sí. joyas, etcétera. Pero el problema de fondo es que no han entendido que al ingresar a lo público, ese derecho a la privacidad que tú tienes como particular, Leo, lo pierdes y lo sacrificas. Y esa es tu decisión al ingresar al servicio público. Déjenme poner sobre la mesa el tema que anunciaba en la introducción. ¿Esto le afecta a la presidenta, le beneficia?
Le afecta en el sentido de que pues, ella es la líder de este movimiento ahora. Le beneficia porque se ha escuchado el argumento de que pues al final son, digamos, la gente que no es de su equipo la que está siendo ventaneada, ¿no? En este sentido y que quedan ellos debilitados vis a vis la presidenta. ¿Tú cómo lo ves? Pues creo que invariablemente le afecta a Morena, al partido, a la presidenta, al movimiento en general, pues, pero sí podemos ver, creo, hoy una diferenciación muy clara, sobre todo en las encuestas, que evalúan a la presidenta y que sigue teniendo un 80% de aprobación y que no ha bajado mucho desde que tomó posesión y que sobre todo la gente recalca que la principal virtud que le encuentran es la honestidad. Eso, cuando lo contrastamos con otros perfiles morenistas, gobernadores, llegan a tener hasta la mitad, hasta el 40, 42%. Entonces yo creo que invariablemente le afecta, invariablemente les afectará para las intermedias, quizá no para la revocación de mandato en esta lógica. También considero que fortalece a la presidenta, digamos, como en su figura individual y la comienza a distanciar, pues sobre todo de estas figuras que no siguen lo que ella claramente ha mencionado en la mañanera en torno al poder. Pues su principal virtud siendo la honestidad. Sí. Pero, Leo, déjame referirme a una buena cara de la moneda, porque creo que tras esta tristeza, esta decepción que muchos hemos sentido, estos escándalos, creo que también tenemos buenas noticias y sobre todo yo veo dos. A ver. Primero, un cambio de mentalidad, porque recordemos que venimos de décadas en donde pues estos lujos, estos excesos por parte de nuestros representantes populares o los funcionarios públicos nos parecía algo normal, porque así es la política. Entonces normalizábamos viajes lujosos, viajar en el avión presidencial, viajar en helicóptero con todo un séquito, con todos tus familiares, con un montón de guardias, vestir Ferragamo día tras día. Y creo que tras el paso de Andrés Manuel López Obrador en la política, sí algo cambió. Y tan algo cambió que empezamos a normalizar, pues, ropa austera, que el presidente comiera en fondas, que trajera 200 pesos en la cartera. Y en ese sentido, creo que López Obrador cambió la vara, la subió tan alto que estamos viendo hoy rechazar, dejar de normalizar prácticas que hace poco más de un sexenio nos parecían absolutamente normales. Y la segunda buena noticia que encuentro es que no hay intocables. Hoy la sociedad, pero sobre todo el movimiento obradorista, sobre todo el obradorismo de base, está juzgando muy duro a alguien que se pensaría que es intocable. El mismísimo hijo de Andrés Manuel López Obrador, ni el escrutinio está salvándose del hijo del padre. ¿Estás de acuerdo? No. O sea, digamos, sí y no. En algunas cosas y en otras no. Pero sí. yo creo que yo quisiera retomar algo que estaba de alguna manera tocando Eduardo y que es una discusión, me parece que vale la pena recordar sobre cómo cambió el concepto, el entendimiento de la corrupción a partir de que López Obrador ganó la presidencia de la República. Yo creo que en efecto, como decía Vanessa, sí hubo un esfuerzo muy esmerado en tratar de proyectar una imagen de austeridad, de cercanía con la gente. López Obrador en su discurso insistía mucho en la importancia de la honestidad personal, pero todo ese, digamos, ese mensaje o esa comunicación no vino acompañado de un fortalecimiento de la institucionalidad, digamos, de la transparencia o del combate contra la corrupción. Al contrario, al mismo tiempo que se promovía, digamos, la virtud personal de la honestidad, hubo una ofensiva bastante clara contra muchas instituciones que representaban el esfuerzo sistemático por lo que podría ser un discurso anticorrupción ya llevado a la práctica, al ejercicio, digamos, del poder público. Y de pronto resultó que esa apuesta por recargar demasiado el tema de la corrupción en las virtudes personales creó un entorno muy institucional, muy habilitante para que la corrupción empezara a reproducirse otra vez. Escándalos de corrupción durante el sexenio de López Obrador hubo muchísimos, sí. ¿No? Una cosa es que haya habido un esfuerzo también de comunicación por tratar de aplacarlos o por tratar de desacreditar a las investigaciones o a los propios autores de las investigaciones, de que no hicieran olas, pero siguió habiendo escándalos de corrupción. ¿Segalmex? Segalmex, el famoso clan, en fin, sí. Hay un montón, ¿no? Y me parece que ahí sí hubo, digamos, una pérdida. Ya no es nada más que haya habido un rezago, sino que lo que hemos experimentado en esta materia al final sí es un retroceso, porque terminamos de alguna manera cortándonos las manos o prescindiendo de los instrumentos que se venían creando de varios sexenios atrás para tratar de hacer la corrupción no solamente
algo que podemos señalar en la refriega política como un defecto que tiene tu adversario, o esta política del descrito de arrojar la sombra de la sospecha y dejar que haga su trabajo, digamos, desprestigiando a la persona sobre la cual la arrojas, sino que había una serie de trámites, de procedimientos para tratar de hacer justiciable una acusación de corrupción, ¿no? Y que servía para las dos cosas. Podía servir o para, digamos, probar la corrupción o para, es decir, los señalamientos son infundados. Ahora no tenemos eso. Se decía el otro día, toda la plataforma de transparencia está caída. El Sistema Nacional Anticorrupción, pues ya ni quien hable de él ni quien se acuerde. Y yo creo que sí, en ese sentido, más allá de los avances en la imagen del presidente o en el discurso público, lo que tenemos a final de cuentas es un retroceso en la propia forma en que funciona la administración pública en este sentido. Me parece muy interesante este debate porque Vanessa está como subrayando la parte de un cambio cultural, de un cambio en la imagen que deja López Obrador por su paso a la presidencia, y Carlos está diciendo sí, pero al mismo tiempo, desde el punto de vista institucional, se desmantelaron instituciones que eran importantes para el combate a la corrupción, ¿no? ¿Cómo ves tú, Eduardo? Como los dos son muy elocuentes, no voy a tratar de hacer algo salomónico, pero creo que tenemos enfrente dos problemas y que el propio presidente López Obrador vivió. No se puede construir un gobierno con la honestidad de una sola persona. Es importantísimo, sí, es un ejemplo, es el capitán, es la sí, cabeza, el buque insignia. Sí. Pero tú no puedes controlar al gobierno. Estamos hablando de 3 millones de servidores públicos solamente desde el punto de vista federal y sí, con sí, los sí, organismos que van bajando por el tema educativo. Entonces, creo que en primer lugar hay que trascender ya la idea de que la honestidad personal del jefe del Estado es suficiente para inspirar a todos, y tenemos un ramillete de ejemplos del verano, de que no se sintieron inspirados para ese tema. Y cercanos al presidente, muy importante, ¿no? Y personas... No irradió ahí su... Sí, entre bueno, los hijo mismo, ¿no? Entre los apóstoles no llegó el mensaje. El segundo asunto es que, ni modo, pero la anticorrupción es también una forma de control interno y de cohesión del gobierno. No solamente es un asunto de justicia o de austeridad. Necesitas controlar a la administración pública, porque si no se puede desviar del Plan Nacional de Desarrollo, se puede de las prioridades que la propia presidenta tiene o que se ha comprometido con el país. Y hay una visión en que esto parecería no ser una herramienta poderosa, y creo que eso es preocupante. La anticorrupción no funciona en sí misma, tiene que tener un propósito. La reducción de las desigualdades, el cumplimiento de los objetivos de nuestros planes de desarrollo, el cumplimiento del primero constitucional. O sea, no opera en el éter la anticorrupción. Y en su dimensión electoral, pues sí tiene los efectos que estás planteando, Leo, ¿no? ¿Por qué? Porque tus adversarios pueden quedar o inhabilitados o fuera de una contienda, ya sea por prestigio o porque hay un procedimiento legal. Recuperar esa noción de la anticorrupción como no un fin en sí mismo, sino como un medio para proponer desarrollo, crecimiento y otras cosas, es clave. Y déjenme agregar una variable que se acaba de presentar. La guerra comercial con los Estados Unidos va a suponer también el uso de las estrategias anticorrupción. Los norteamericanos tienen esta ley, el FCPA, y este caso que anunció el Departamento de Justicia contra 2 connacionales, ¿no? Que fueron, uno ya está detenido y que están bajo proceso por corrupción en Pemex, pero los detienen en los Estados Unidos y los van a procesar en los Estados Unidos por asuntos que ocurrieron en México. Creo que nos da cuenta que necesitamos reordenar la agenda anticorrupción. Pero Trump no había ordenado la suspensión del Foreign Corruption Act. Para las empresas de los Estados Unidos. Bueno, pero pues ahí está el doble estándar, ¿no? No, por eso digo que es un elemento de la guerra comercial, Leo. Sí. No es un elemento de integridad o sea, del gobierno. Nuestros empresarios, los de ellos, de Estados Unidos, están protegidos. Ellos sí pueden corromper. Pero los tuyos... Los tuyos no. Los voy a detener en Texas. Sí.
Y es parte de la guerra comercial. Puede Entonces, ser no muy íntegro, pero es un recurso, es parte, digamos, del arsenal de la guerra comercial. es Sí, parte, sí, sí. y ya lo activaron y no lo van a dejar. Pues sí. Ahorita son empresarios de nombre y apellido, Sí. pero pronto pueden ser empresas mexicanas que hacen Claro. negocios en el extranjero, ¿no? Claro. Bueno, demos una última ronda de conclusiones. Es un tema fascinante, desde luego. ¿Cómo ves, tú que de alguna manera pues comulgas con la 4T? O sea, sí es un golpe importante, ¿no? O sea, para los que creen en esos valores. Es un golpe importante y sobre todo traigo a colación algo que también nos enteramos ahora en el verano y son los resultados del ENIC, Leo. Sí. Y es que lo que sabemos es no solo que el movimiento obradorista, vaya, las políticas económicas de Andrés Manuel López Obrador disminuyeron la desigualdad y casi por seguro que se nos confirmará en los próximos días que salieron 10 millones de personas de la pobreza. Sí. Entonces, si eso no hace que sea valioso cuidar este movimiento, pues no sé qué lo sea. Y yo me pregunto, ¿qué tienen estos dirigentes en la cabeza pues para estar haciendo cometiendo estas conductas claramente contrarias a los principios obradoristas? Y también veo pues el estado de la oposición. Pues yo creo que lo que ven es que esto es casi como que el fin del mundo político para ellos y que ellos pueden actuar, digamos, impunemente, a la vez que le doy algo de razón a Carlos, porque es verdad que las instituciones que hoy deberían estar revisando y trayendo consecuencias legales este tipo de figuras, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que por cierto no es lo que se había prometido en campaña de la Pero, por presidenta. ejemplo, Andrés Manuel López Beltrán debería de permanecer como secretario de organización de Morena. Pues yo creo que en toda prudencia debería hacerse a un lado, porque lo que ya cometió me parece que implicará una mancha indeleble para su currículum, porque además es muy triste como estos varones mayores, como Adán Augusto López, como Andy López Beltrán, están opacando a figuras más jóvenes, mujeres, que sí están haciendo trabajo pues intachable, de base, recorriendo casa por casa, como Luisa María Alcalde, Citlali Hernández, Camila Martínez, que sí las podemos ver de nuevo casa por casa buscando militantes y que O sea, están ya es siendo un tema de opacadas. género, Vanessa. Pues de género y también de generación. Pues bueno, mira, interesante. Una última conclusión. Sí, Carlos. mira, yo creo que esta cuestión como de que AMLO nunca ha sido tocado personalmente por un escándalo de corrupción, habría de alguna manera que calificarla también en la medida en que ha estado rodeado con gente muy cercana de su primer, segundo círculo, familia, etcétera, de escándalos de corrupción. Digamos, ese historial sí debería llevar, pues yo creo, a revisar esa reputación de que no, la corrupción a él no lo toca, pero qué bárbaro, cómo sobrevive rodeado de ella durante décadas. Y además está la duda de qué vive el día de hoy. Hasta el día de hoy, exacto. No, Entonces, porque- yo creo que ahí sí hay Y suficiente ahora material. la esposa y uno de los hijos se En fueron España, a sí. España y eso cuesta dinero. Ahí hay material, yo creo que para hacernos preguntas, para tener dudas razonables. Respecto a tu pregunta de si esto afecta a la presidenta o no, Sí, yo coincido en que es muy difícil escindir a la presidenta de su coalición, ¿no? Desde luego que hay faccionalismo, como lo hay en todos los movimientos políticos, y aquí tú señalabas muy bien que todos estos señalamientos o estos escándalos tocan a personas que no pertenecen propiamente, digamos, al grupo o al círculo de la presidenta. sí. Sin embargo, pues sí hay personajes que están en su gabinete y ella Uno, fue, ¿no? ella fue la candidata de esa coalición. Entonces, todos esos grupos o intereses también la ayudaron a llegar al poder Sí. y con ellos gobierna. O sea, yo creo que incluso desde un punto de vista estricto, digamos, de estrategia político, de análisis, de lógica de poder, pues puede ser que la presidenta vea a muchos de estos liderazgos como estorbos o como costos que ella está teniendo que pagar, incluso tener que dar la cara por ellos en la mañanera, pues sí, la pone en una situación muy delicada, muy incómoda, pero pues ahora sí que eso es parte de la coalición con la que gobierna. A mí no me parece que vaya a ser tan fácil para ella, digamos, si tuviera la intención y de veras, digamos, las ganas de combatir todos estos escándalos, abriendo procesos, digamos, con credibilidad, con transparencia, con integridad, políticamente me parece difícil de procesar, porque pues estos son también los integrantes del grupo que está en Sí, el sí, poder. claro, claro. Y uno puede decir, pues por integridad debería de hacerlo, y yo coincido enteramente, pero creo que hay otro tipo de consideraciones que a veces en el análisis en los medios
no hacemos, que deberíamos hacer más, que son consideraciones en términos no solamente de la gobernabilidad respecto al país, sino también de la gestión interna de la propia coalición en el poder. Te hago la misma pregunta. ¿Andrés Manuel López Beltrán debe quedarse como secretario de organización de Morena? Yo te contestaría con otra pregunta. Sí. ¿Por qué está ahí para empezar? O sea, ¿qué clase de mérito, de experiencia, Bueno, ya está, de pero creencia? y es el hijo del Él López nunca, Obrador, ¿no? si, Pero- o sea, si no asumimos una lógica monárquica, yo creo que él nunca debió haber llegado ahí para empezar y por supuesto que tendría que irse. Ok. Te hago la misma pregunta y concluye, por favor, Eduardo. Yo creo que ahí sí corresponde a la militancia y a su Sí, partido claro, determinar claro. la salida No, de pero alguien tú, que cumple. pero tú ¿qué dirías desde fuera? ¿Qué le convendría, digamos, al movimiento? Porque imagínate sacar que se fuera Andrés Manuel López Beltrán, sería un mensaje Por eso- enorme, Por eso contundente. no, claro. Y ¿No? por eso el punto de Carlos es tan importante. ¿Cuál es la coalición y cuáles son los fundamentos de la coalición de gobierno? ¿Qué porcentaje del partido tiene la corriente de López Beltrán? ¿Qué porcentaje la tienen los Pues otros personajes? ¿No? Y por eso ya están incluso amenazando con salirse, ¿no? Más de uno, el senador Monreal ya hizo un par de declaraciones diciendo yo estoy valorando si me quedo, me voy, no solo a título personal, no solo para el retiro y dejar a otras generaciones, sino jugando con la idea de que el 27 está en negociación. Ya lo había hecho en el 2024, no con mucho Pero el hijo pródigo gracia. volvió, Leo, volvió. Siempre Es vuelve. el coordinador. Sí, claro. Ajá. Entonces, bueno, yo creo que ahí lo que estamos viendo es más bien el tema de cuál va a ser la coalición electoral para 2027. Claro. Y creo que además de todos los excesos, este es el momento de decir, ya arrancó el proceso electoral 27 Eso. y esto es parte de ese proceso. Sin lugar a dudas, tienes toda la razón. Bueno, pues muchas gracias, Eduardo, por No, haber gracias a venido. ustedes. Gracias, Carlos. Claro, Gracias, Vanessa. Gracias a ustedes. Y vamos a hacer una breve pausa porque fíjese que finalmente este gobierno de Claudia Sheinbaum presentó un plan para Pemex. Aquí le hemos dado gran seguimiento en Es la Hora de Opinar a este tema de la paraestatal, de la empresa pública de petrolera, los problemas que tiene. Y bueno, ya hay un plan y vamos a hablar con Miriam Grunstein y con Gonzalo Monroy para hablar si es un buen o un mal plan de rescate de Pemex. Regresamos.